La noticia se extendió como un fuego consumidor a través de una sabana seca, y cada momento hacía la historia más fascinante e inquietante al mismo tiempo. Un explorador de cuevas de renombre internacional, un hombre conocido por su valentía y experiencia, había perdido trágicamente la vida durante una expedición secreta. Pero lo que nadie sabía era que había descubierto algo mucho más allá de la imaginación humana, enterrado bajo las aguas del majestuoso río Éufrates. Un lugar, ya envuelto en misticismo y profecías apocalípticas, albergaba una red de cuevas nunca antes exploradas ni cartografiadas. Y solo unos días después de este descubrimiento, la entrada a esta cueva fue sellada por las autoridades de una manera tan rápida e inusual que inmediatamente levantó sospechas. No se emitió ningún comunicado oficial, pero las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Qué se pudo haber descubierto allí para causar tal pánico? ¿Qué era tan aterrador que había que taparlo inmediatamente? La escasa información que escapó del bloqueo vigente no hizo más que aumentar el enigma. Los testigos informaron haber observado movimientos militares inusuales, la presencia de científicos extranjeros e incluso extraños rituales realizados por individuos vestidos con túnicas antiguas y enigmáticas. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fueron los sonidos. Sonidos extraños que emanan del interior de la caverna. Los que estaban cerca antes de cerrar hablaban de ruidos inexplicables, imposibles de atribuir a cualquier criatura natural, un grito, un gemido, carcajadas distorsionadas, como si una multitud de voces se superpusieran, creando un núcleo de horror tan intenso que parecía desafiar toda lógica y razón. No pasó mucho tiempo antes de que teólogos, eruditos de las escrituras e investigadores espirituales vincularan estos fenómenos con el relato bíblico del Apocalipsis. El capítulo 9 de este libro sagrado habla de 4 ángeles caídos, aprisionados bajo el río Éufrates, que serían liberados al cumplirse las profecías para sembrar la destrucción en la tierra. Este vínculo parecía inevitable. El río Éufrates retrocede y con él la profecía se desarrolla ante nuestros ojos. La propia naturaleza está retrocediendo, revelando lo que ha estado enterrado y escondido durante milenios. Mientras tanto, la ciencia intenta racionalizar este descenso del Éufrates, atribuyéndolo a la sequía y a la mala gestión del agua en la región. Sin embargo, la Biblia nos invita a mirar más profundamente, a ver más allá de la superficie. La desaparición del agua no es simplemente un desastre ecológico, sino un presagio, una advertencia espiritual. Es el comienzo de una revelación, un eco de las palabras proféticas de Juan en el Apocalipsis. Y este momento es crucial, porque lo que emerge de las profundidades bien podría ser algo más que un simple vestigio arqueológico. Esto bien podría ser el despertar de una fuerza antigua, dormida durante mucho tiempo bajo un velo divino. Si siente que está sucediendo algo mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden percibir, suscríbase a este canal, active las notificaciones y únase a nosotros en esta búsqueda espiritual. Comparta este vídeo con quienes necesiten escuchar este mensaje, porque lo que estamos a punto de descubrir es mucho más que solo información. Es una llamada. Un llamado a la concientización. Mientras los eruditos estudiaban minuciosamente los testimonios de los testigos, una figura olvidada de la Biblia de repente llamó la atención: las sirenas o cedros, mencionadas en el libro de Isaías 34, 14. Alguna vez se creyó que estas criaturas, mitad hombre, mitad cabra, eran demonios que residían en lugares áridos y malditos. Eran los espíritus inmundos de las regiones abandonadas, portadores de la maldición divina sobre las naciones caídas. Las personas cercanas a la cueva informaron sobre hechos sorprendentes que parecían corroborar esta descripción. Una sensación de ser observado, extrañas huellas de cabra, grabados de cuernos en las paredes de la cueva, y por supuesto, esos sonidos de gritos intercalados con risas retorcidas, provenientes de un lugar donde, lógicamente, no había nadie. Lo aterrador no es solo la existencia de estos relatos, sino la perfecta sincronización divina con los escritos del libro de Enoc. Aunque muchas tradiciones religiosas generalmente descartan este texto como apócrifo, es venerado por sus poderosas profecías. Cuenta la historia de los vigilantes, estos ángeles caídos que, tras descender a la tierra, se corrompieron al tomar esposas humanas, dando a luz a los nepilimes, seres gigantescos dotados de poderes sobrenaturales y de naturaleza rebelde. Como castigo por su pecado, Dios los encerró en las profundidades de la tierra, donde su prisión esperaría el día del juicio. Y este lugar, estos oscuros abismos, están vinculados simbólicamente a las aguas del río Éufrates. La asociación entre los elementos parece inmediata y sorprendente. La cueva, lejos de ser una simple formación geológica,
bien podría ser el reflejo de una prisión espiritual, un lugar que aprisiona almas y fuerzas ancestrales. No serían ecos naturales los que resonarían en sus profundidades, sino los gritos desesperados de los ángeles caídos, encadenados a la espera del sonido de la trompeta final, de su liberación o de su juicio. El relato bíblico que tenemos ante nuestros ojos concuerda casi alarmantemente con los testimonios modernos. Lo que alguna vez parecían simples historias o profecías se convierten en una realidad tangible, donde la fe se encuentra con la verdad, la profecía se encuentra con la prueba y la historia humana se alinea con las revelaciones antiguas, como si finalmente todo encajara en un rompecabezas más grande que nuestra comprensión actual. Pero el descubrimiento que siguió fue mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los arqueólogos, en el marco de sus excavaciones alrededor del Éufrates, descubrieron gigantescos fósiles acuáticos, cuyas proporciones desafiaban las leyes de la naturaleza. Estos restos parecían estar en desacuerdo con cualquier forma de vida animal conocida. Algunos fragmentos medían más de 3 metros de largo, pero lo más inquietante era la extraña apariencia de algunos de los huesos, que parecían haber sido preservados artificialmente, como si alguien, o algo, hubiera buscado deliberadamente preservar a estas criaturas para un futuro lejano. El análisis de estos restos fue aún más preocupante: mutaciones anormales en las articulaciones, formas de vida que no correspondían a ningún patrón biológico tradicional. Las pruebas de ADN realizadas a estos fragmentos sugirieron un origen híbrido, lo que llevó a algunos científicos a considerar una realidad tan inquietante como incomprensible. De forma anónima, algunos de ellos llegaron incluso a afirmar que podríamos estar en presencia de un descubrimiento que podría redefinir todo lo que creíamos saber sobre la evolución de la humanidad y la historia de nuestro mundo. Sin embargo, para los estudiosos de la Biblia no había dudas acerca de esta explicación: todo había estado escrito durante miles de años. Los Nepilim, esos gigantes mencionados en Génesis 6, 4, nacidos de la unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, habían regresado. Estas criaturas, famosas por su crueldad, inteligencia y fuerza sobrehumana, una vez dominaron la tierra antes del diluvio, corrompiendo la creación misma con su poder. El diluvio, en su forma devastadora, fue visto como una purga necesaria, un juicio divino para eliminar este mal. Pero la pregunta persistía: ¿habían desaparecido todos? ¿Y si algunos hubieran sobrevivido? ¿Y si la misteriosa cueva fuera su último refugio o, quizás, su prisión eterna? La investigación tomó un giro aún más místico con el descubrimiento de una tablilla cerca de donde se exhumaron los huesos. Aunque parcialmente dañado, llevaba un mensaje enigmático: cayeron de las estrellas y ahora duermen bajo el río que da vida. Esta inscripción solo podría evocar las visiones apocalípticas de Apocalipsis 9 y las advertencias del libro de Enoc, que describen criaturas destinadas al juicio divino, esperando su momento. La idea de que los vigilantes, estos seres espirituales caídos, todavía estuvieran entre nosotros, escondidos en la oscuridad, esperando el día del juicio, parecía cada vez más probable. Las teorías florecieron rápidamente entre los investigadores. Algunos sugirieron que estas criaturas eran restos de experimentos genéticos llevados a cabo por los propios ángeles caídos. Otros, más místicos, creían que eran guardianes espirituales, colocados allí para proteger a la humanidad de secretos prohibidos, de verdades que no debían ser descubiertas. Una tercera teoría, más oscura, veía los extraños ruidos provenientes de la caverna como una señal de que los sellos del fin de los tiempos se estaban rompiendo lentamente, anunciando la llegada de la catástrofe final. Pero ese no fue el final de las revelaciones. Un grupo de exploradores a orillas del Éufrates informó haber visto extrañas criaturas que desafiaban la clasificación biológica. Parecían koalas, pero sus ojos brillaban con un brillo metálico y su pelaje estaba veteado de luz, iluminándose en la oscuridad. Estas entidades no parecían asustadas ni por el calor ni por la luz, parecían capaces de percibir las intenciones humanas incluso antes de que las notáramos, y luego desaparecían en el aire como sombras etéreas. Estas criaturas, lejos de ser simples animales desconocidos, representaban algo mucho más profundo: eran signos vivos de una frontera que se desvanecía entre el mundo natural y el sobrenatural. La Biblia, en varios pasajes, advierte que en los últimos días las manifestaciones espirituales serán más intensas, más tangibles. Criaturas de otras dimensiones, como las descritas por Isaías, Ezequiel, Daniel e incluso el libro del Apocalipsis, parecen materializarse ante nuestros ojos. El libro de Job, con sus descripciones detalladas de Bejímeth y Leviatán, sugiere que estos seres pueden no ser meras metáforas, sino realidades físicas, al igual que estas criaturas luminosas que aparecen cerca de la cueva.
Quizás sean los restos de un mundo olvidado, un mundo donde los Nefilim vagaban por la tierra entre los humanos. A medida que el Éufrates se vacía, como se profetizó, estos antiguos secretos emergen, y una pregunta flota en el aire: ¿podrán surgir más criaturas de las profundidades antes de que los 4 ángeles sean liberados? Las autoridades consultadas guardaron silencio sobre la situación. No se ha emitido ninguna declaración oficial sobre los huesos, las misteriosas criaturas o la caverna en sí. Solo se han desplegado refuerzos de seguridad en las zonas que rodean las instalaciones militares, mientras que las voces que podían hablar han sido silenciadas y se han visto sofocadas en los pasillos del poder. Este silencio envenena aún más las especulaciones que circulan y refuerza la idea de que lo que enfrentamos va mucho más allá del dominio de la arqueología. Parece que algo mucho más grande y aterrador está en juego, algo que podría involucrar a fuerzas celestiales caídas, entidades gloriosas y aterradoras, que luchan por las almas en un lugar que parece destinado a convertirse en el escenario del juicio final. Mientras tanto, nuevas excavaciones han descubierto algo aún más increíble: los restos de una ciudad perdida. Esta antigua metrópolis, enterrada bajo capas de tierra y piedra, revela imponentes muros, puertas gigantes y estructuras que sugieren que sus habitantes eran muy diferentes a nosotros. La arquitectura parece diseñada para seres de tamaño colosal, con escaleras demasiado anchas para que las pisen los pies humanos y puertas que ni siquiera los hombres más grandes de hoy podrían alcanzar. Un artefacto, en particular, llamó la atención: una rueda de carro de guerra perfectamente conservada, enterrada bajo varias capas de piedra y arena, resistiendo la prueba del tiempo. Pero no se trataba de una simple rueda, ni mucho menos. Fue una hazaña de ingeniería tan avanzada que superó con creces los estándares de todas las civilizaciones antiguas conocidas. Alrededor de la rueda estaban grabados símbolos misteriosos. Algunos investigadores han establecido conexiones con la iconografía asociada a los Nepilim, estos seres mitológicos e hijos de los dioses celestiales. La hipótesis que emerge es que esta ciudad pudo haber sido el centro neurálgico de una guerra librada por gigantes del pasado, una fortaleza erigida no solo para la dominación, sino también para una batalla cósmica, tal vez contra los ángeles de Dios o incluso contra la propia humanidad. Las pistas parecen converger hacia una aterradora realidad: esta ciudad no era simplemente un antiguo centro de civilización, sino un bastión de las fuerzas de los Nepilim, una escaramuza celestial arraigada en el suelo de la tierra. El lugar donde se construyó esta ciudad, cerca de la caverna que emite estos sonidos inhumanos, se encuentra en el corazón de lo que parece ser un epicentro del antiguo conflicto espiritual entre el cielo y las hordas caídas. Es posible que este lugar fuera una fortaleza de los Nefilim, una fortaleza para estas gigantescas criaturas. La rueda encontrada es un artefacto de guerra, probablemente utilizada en batallas entre los ángeles y los observadores rebeldes. La propia existencia de esta ciudad pone de relieve una época en la que seres de enormes proporciones poblaron la tierra, dejando innegables huellas de su paso, antes de ser eliminados u ocultados por el juicio divino. Estos descubrimientos, estas revelaciones que aparecen ante nuestros ojos, desafían la realidad tal como la conocíamos. Lo que alguna vez fue solo una metáfora en las escrituras comienza a tomar forma tangible ante nosotros. Lo que parecía un simple símbolo o mito cobra vida en el polvo de las ruinas antiguas. Los acontecimientos del Apocalipsis se están desarrollando ante nuestros ojos, y el Éufrates, que una vez alimentó los jardines y sostuvo los reinos de la civilización mesopotámica, es ahora el escenario de ruinas, huesos y cavernas que susurran antiguas advertencias. Los teólogos dicen que esta podría ser la advertencia final de Dios, un llamado final a la humanidad antes del gran día del Señor. Como en los días de Noé, la humanidad vive como si nada hubiera pasado. Hombres y mujeres se casan, construyen imperios digitales, viven sus vidas sin preocuparse por el Creador. Pero las señales están ahí, son innegables, no solo en las Sagradas Escrituras, sino también en los periódicos, en los estudios sísmicos, en los cielos y ahora incluso bajo la tierra. El libro del Apocalipsis nos advierte que llegará un día en que los ángeles caídos serán liberados, un día en que 1/3 de la humanidad perecerá a causa del fuego, el humo y el azufre. Y es precisamente del Éufrates de donde surgirán estos ángeles. Apocalipsis 9 y 14 nos dice: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. No es una profecía lejana, sino una realidad que se materializa ante nuestros ojos, con cada metro de tierra revelado por el retroceso de las aguas. Ya no podemos ignorar los ruidos inquietantes que resuenan en las cavernas, ni las criaturas que parecen haber escapado de otra época, ni estos artefactos que no tienen cabida en el hilo de la historia tal como la conocemos.
Todos estos elementos convergen en una verdad indiscutible: el mundo espiritual está chocando con el mundo físico y la humanidad debe estar preparada. Esto no es alarmismo, sino un llamado a la vigilancia. Esta no es una invitación al miedo, sino a la fe. El mismo Jesús nos advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está preparado, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Si sientes en tu corazón que algo ha cambiado, que el mundo se encamina hacia un punto de inflexión, probablemente sea porque el Espíritu Santo te está llamando. Él está despertando a los que están dormidos. La trompeta aún no ha sonado, pero ya se oyen a lo lejos los ecos de los pasos del Rey. El tiempo se acaba, las profecías se cumplen con absoluta precisión, las naciones chocan, la creación gime, los cielos hierven y ahora hasta los ríos están revelando secretos enterrados durante milenios. No tardes en responder. La llamada es ahora. Jesús está a la puerta. Ha prometido regresar y las señales actuales indican que ese momento se acerca. Cuando regrese, será tan repentino como un relámpago, comenzando desde el este para iluminar el oeste. Nadie podrá esconderse. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para aquellos que estén listos, ese día marcará el mayor triunfo de la humanidad, un día en el que veremos a nuestro Salvador cara a cara, en el que todo dolor será borrado y en el que viviremos para siempre con aquel que nos amó incluso antes de la fundación del mundo. Así que prepárate, renuncia al pecado, busca la santidad, arrepiéntete, perdona, ama y mantén tus lámparas encendidas como las vírgenes prudentes de la parábola. Prepárate, porque el prometido llegará pronto. Que cada descubrimiento bajo el Éufrates sea un recordatorio de que las Escrituras son verdaderas, que cada grito de las profundidades sea una alarma espiritual y que cada piedra antigua nos haga doblar nuestras rodillas ante el Rey Eterno. El tiempo no se detiene y el reloj profético marca los últimos segundos. Jesús viene y debemos estar preparados más que nunca.